Bueno, el Señor Jesús les bendiga. Estamos aquí nuevamente para hablar de la palabra del Señor y de las profecías que se están cumpliendo. Estos días estuve hablando acerca de qué gobernante o qué nación traicionaría a Israel. Hoy vamos a hablar del mismo tema en la segunda parte. Para esto vamos a leer Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 al 12, donde habla acerca de la venida del Señor. Vamos a leerlo desde el verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá primero sin que venga la apostasía y sea manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta o se levanta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como Dios, como si fuera Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Verso 6 dice, y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para que cuando sea revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel, porque por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Verso 9 dice, inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Verso 11, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Hago un paréntesis antes de seguir. Quiero explicar que la palabra del Señor aquí en este tema da una oportunidad de salvación para toda la raza humana. Y en particular yo no quiero señalar a nadie como que es un instrumento de iniquidad o que vaya a ser el hijo de perdición. En el video solicité a la inteligencia artificial que me pusiese una miniatura y casualmente me colocó al presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro de Israel, a Netanyahu. Entonces quiero recalcar algo, no quiero señalar a ningún ser humano porque eso sería como lanzarle una maldición. Siempre hay, mientras esté el plan y el propósito del Señor, el plan de redención, el plan de salvación. El Señor y la palabra del Señor dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es para toda la raza humana. Y yo no quisiera estar en ese lugar donde un gobernante explícitamente sería el que traicionaría a Israel. En este momento, el presidente Donald Trump, que el Señor Yeshua lo bendiga, le dé bendiciones a él, a su familia,
y ojalá, no sé si él es creyente del Señor Yeshua, no lo es, no sé, solo sé que en este momento está siendo instrumento del Creador para defender a la nación de Israel, que es declarado el pueblo del Señor, con el cual el Altísimo hizo unos pactos con Abraham, Isaac y Jacob. Y de ahí entramos nosotros a ser injertados en esa nación, en ese buen olivo, por la redención del Mesías, nuestro Señor, Yeshua, nuestro Salvador. Quiero decirle entonces que aquí el tema es ¿qué gobernante o qué nación traicionará a Israel? Entonces, independientemente de quién vaya a ser el que esté gobernando, te quiero decirle, la palabra del Señor nos habla del hijo de perdición. ¿Qué es el hijo de perdición o el hombre de pecado? El tema anterior hablé cuando el rey Acab estaba comportándose indebidamente ante el Señor y practicando aún hechicería como muchos gobernantes en el mundo, adorando a ídolos, a Moloch, y haciendo el mal y haciendo pecar a la nación de Israel. Y por esta causa el Señor lo castigó. Y entonces leímos un tema donde el Señor estaba en el trono y el profeta Micaías, o el sacerdote en ese momento, vio al Señor sentado en su trono y a sus millares a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá acá para que suba a Ramot de Galaad y vaya y muera en ese lugar? Entonces se adelantó un espíritu y dijo, yo iré. Y el Señor le dijo, ¿de qué manera? Y el espíritu le dijo, yo seré espíritu de mentira en los labios de sus profetas, y él va a creer y va a salir. Bueno, así pasó y así sucedió. Y cuando la palabra del Señor aquí nos habla en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, donde nos habla el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo estuve hablando en el video número 1, esta es la parte número 2, de que el gobernante que va a traicionar a la nación de Israel va a ser representado por la nación que hoy es los Estados Unidos y que están dependiendo casualmente de Israel. ¿Por qué hablo en este video y en el anterior? Porque precisamente no es que una persona vaya a querer hacerlo por así solo. El hombre natural, un hombre natural, en realidad no haría mal a la nación de Israel. Un hombre natural creado por el Señor, sin haber sido, en otras palabras, poseído por un espíritu inmundo, no se levantaría o no haría lo que muchos están haciendo contra la nación de Israel, porque al hacerlo se están levantando contra el creador de todo el universo, contra el Señor de los cielos y de la tierra, contra aquel que vive y mora en nosotros. Por eso el Señor Yeshua, cuando estuvo en su ministerio aquí en la tierra antes de ascender al cielo, Él dijo, no maldigáis a nadie, bendecid y no maldigáis, porque cada ser humano, en cada ser humano
está el Creador. Él vive en nosotros. Entonces, cuando un ser humano maldice a otro, se levanta para matar a otro, está tentando contra la voluntad del Creador. Y eso es un pecado grave. Por eso el Señor nos manda a ser santos, a tener una vida en santidad. Pero cuando un ser humano ignora que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, que nosotros somos templo del Espíritu del Señor, entonces se pone a escuchar, como ya vamos a leer, que Pablo lo dijo. Vamos a leerlo. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué les parece? Y esto se está cumpliendo. Ojalá si usted entrara en la internet y averiguara cuál es la carta magna, por decirlo así, del Estado Islam de la nación de Irán. En uno de sus artículos dice que tienen que destruir a Israel. O sea, borrarlo del mapa, acabarlo. Y muchas naciones, recuerden de Hitler, cómo exterminaron más de 5 millones de judíos de una manera tan horrible. Pero ¿por qué lo hicieron esos gobernantes? Porque un espíritu se apoderó de ellos. Y ya todos sabemos que el diablo, el maligno, quiere destruir la nación de Israel y vendrá nuevamente. Por eso es que aquí habla del hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, hay mucha gente, muchos gobernantes que hacen pacto con el diablo. ¿Sabe por qué ha venido tanta calamidad sobre la nación de Venezuela? Porque sus gobernantes también hicieron sacrificios diabólicos, llevaron a muchos paleros y muchos que están dedicados a esas prácticas inmundas, lo llevaron, sacaron la exhumación de Simón Bolívar, imagínense usted, pero era que querían hacer con los huesos, con los restos del libertador Simón Bolívar en Venezuela, querían hacer prácticas. Y hay mucha historia no comprobada, pero por eso es que en cada momento que ellos han estado en la revolución venezolana, han venido calamidades, en Vargas vino aquella inundación que mató miles de personas. Y ahora el terremoto en Venezuela nuevamente. ¿Por qué? Por sus gobernantes. Así como en Israel, el rey acá estaba haciendo sacrificios a Moloch, a Balaán. Imagínense que en los días del profeta Elías, ya ese era otro rey, Acán. Entonces, o creo que era el mismo Acán. Resulta que el profeta Elías le mandó a llamar a convocar a todos los 450 profetas que tenía dedicados a Baal y que hicieran un sacrificio y que el pueblo pudiera ver y conocer
quién era Dios en medio de ello. Y les mandó que hicieran su sacrificio y que colocaran el sacrificio, la leña y no pusieran fuego. Y que el Dios que respondiera por fuego, ese fuera Dios. Y todos esos 450 profetas estaban allí, se cortaban las venas, la piel se sajaban, la sangre chorreaba, dice la palabra del Señor. Pero el diablo no le respondió. Luego vino el profeta Elías, alzó sus manos, después de haber preparado el altar, haber mandado echar agua alrededor, una zanja, hasta que la zanja se llenó de agua. Y luego levantó sus manos, invocó el nombre del Señor y dijo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, envía fuego para que este pueblo conozca que solo tú eres Dios. Y al instante no había él terminado de hablar cuando vino fuego de los mismos cielos. La palabra del Señor dice que el diablo es un imitador, un usurpador, un mentiroso. Y seguro como en ese momento no pudo engañar a la nación de Israel, seguro ha estado practicando a ver cómo hace descender fuego del cielo. Me río porque el diablo es un imitador. ¿Sabe por qué me río? Porque me vino a la memoria el texto de Apocalipsis 13. Vamos a leerlo para que vea lo que dice en Apocalipsis capítulo 13, desde el verso 11. Dice: y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender, óigalo bien, hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Esta segunda bestia es el falso profeta. Dice: además engaña a los moradores en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. ¿Qué le parece? Póngale atención cómo se va a cumplir. Imagínense que el presidente Donald Trump ha tenido varios intentos de matarlo. Y si por casualidad el Señor, vuelvo y digo, tenga misericordia de él, pero algún gobernante va a ser ese hijo de hombre, ese hijo de pecado, ese hijo de perdición, como lo fue sencillamente Judas el Iscariote, que entregó y vendió al Señor por 30 monedas de plata y no las disfrutó, porque luego fue y se ahorcó. Entonces, este hijo de perdición lo van a matar, y ya los iraníes lo han sentenciado que donde lo vean lo van a matar. Y a lo mejor el Señor vuelve a decir: tenga misericordia de Donald Trump y lo ayude y bendiga a su familia, y ojalá se convierta y sea otro del que no conocemos en este momento quién será el nuevo gobernante. Pero es que todas las naciones, sin excepción, todas tendrán que ir a reunirse en la batalla, inducidos por el mismo demonio, para guerrear contra Israel. Eso lo leímos en los versos anteriores, en el capítulo anterior que estuvimos
viendo en el video anterior. Entonces, aquí al llamado antimesías, o algunos lo llaman anticristo, el antimesías que va a venir y se va a sentar allá en el lugar santo, cuando se reconstruye el templo de Jerusalén, lo van a matar. Y resulta que volverá a vivir. En otras partes, no voy a entrar en ese tema, pero en otra parte, en otra escritura dice que al tercer día se volverá a levantar. Entonces, un simulacro, un parecido con lo que sucedió con el Mesías, nuestro Señor Jesús allá en la cruz del Calvario. Cuando lo crucificaron, lo traspasaron su costado con una lanza y luego él, después de ser sepultado, al tercer día, conforme a las Escrituras, resucitó. Y estuvo haciendo milagros y sanidades durante 40 días, que todo el mundo lo vio. Y resulta que después de esos 40 días, cuando llegó el día de Pentecostés, derramó el Espíritu Santo. Y después el Señor ascendió a los cielos. Entonces, el anticristo, el antimesías, el hijo de perdición, el hijo de pecado, a quien el diablo se le va a meter. Imagínense, da hasta risa en realidad estas cosas de esta escritura, lo que el diablo va a hacer, porque el diablo utiliza un ser humano, hace lo que va a hacer y después lo mata, acaba con él. Entonces, no le va a ofrecer ninguna vida eterna como nos le está ofreciendo ahora el Señor Jesús a todo lo que creamos en su santo nombre, en el nombre del Señor Jesús. No es cualquier otro nombre, o que al español, de esto vamos a hablar en otro video, de que en el español hay varias traducciones. No, señor, es una sola. Yeshua se escribe en hebreo y traduce al español Yeshua. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo aquí para no dejarlo muy en el aire, tengo el código real traducido del hebreo al español. Y en el Nuevo Testamento aparece por toda parte el nombre de Yeshua. No aparece Jesús, Jesucristo, puro el nombre de Yeshua. Ese es el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Después les explico de dónde viene el engaño y cómo llegó. Bueno, entonces aquí dice el verso 14, además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le ha concedido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y que ha vuelto a vivir. Y se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no le adoraran. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 666. Bueno, ya saben que ahí está hablando completamente del antimesías. Entonces, pero lo que quería volver al tema, recuerden que estábamos hablando allá cuando el profeta Elías
clamó al Señor porque el diablo no hizo descender fuego sobre el sacrificio que los profetas de Baal estaban ofreciendo. Seguro quedó tan avergonzado que me causó risa, pues, que a lo mejor comenzó a intentar y a practicar a ver cómo hacía descender fuego del cielo. Entonces allá ese falso profeta ya viene preparado. Entonces mucho cuidado, pueblo de Dios. No se vaya a dejar engañar en medio de la gran tribulación. Cuando ese falso profeta haga descender fuego de Dios, mucho cuidado. Y mucho cuidado con las señales. Recuerden que nuestro Mesías ya cumplió la palabra del Señor, cumplió la profecía que estaban escritas. Él fue el Cordero que fue inmolado, Él fue pan sin levadura, sin pecado, Él fue quien resucitó primicia de los muertos justo en el día de la fiesta, y también fue el que cumplió la fiesta de las semanas en el día del Pentecostés. Ahora va a venir, cuando suene la trompeta, va a venir por su pueblo. Pero no es todavía, porque ahora leímos allí de que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. Entonces, mucho cuidado. Quería volver a hablarles de este tema porque me parece pues que no está bien de que ningún predicador estemos señalando a ningún gobernante, a ningún ser humano y lanzarle como maldiciones. No está bien, no está bien. Yo creo que todo ser humano tiene la oportunidad de un arrepentimiento, de invocar a tiempo el nombre del Señor Jesús. Y quiero decirle que cuando firmen nuevamente el pacto que comenzaron del preacuerdo, aunque ahora los Estados Unidos tiene 2 o 3 días bombardeando a Irán, pero ellos tendrán que sentarse porque Irán y todas las naciones tendrán que venir a pelear contra Jerusalén. A su debido tiempo se va a cumplir esa guerra. Pero ahí es donde el Señor va a venir y lo va a destruir. Esa es llamada la guerra de Gog y Magog. Y cuando vengan y traigan sus armas y todo, seguro van a traer armas nucleares. Porque dice que su lengua se pudrirá en su boca, los ojos se le desharán en sus cuencas, y eso es lo que produce las tales armas nucleares. Entonces, mis hermanos, mis amigos, prepárense. La venida del Señor Jesús está a las puertas. Ojalá usted pueda ser parte de lo que Pablo estaba escribiendo en Gálatas 6:16. Cuando él estaba escribiendo a los Gálatas, porque había una confrontación, que unos se estaban judaizando, que otros no, que tenían que circuncidarse, que otros no. Entonces él les está hablando, y en Gálatas 6:16, después de esa controversia, les explica que hay una nueva creación. Dice, ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación en el Mesías. Y termina diciendo, el Israel de Dios. O sea, esa nueva creación es llamada el Israel de Dios, tanto de los judíos como de los gentiles.
todo aquel que invoque el nombre del Señor Yeshua será salvo por la salvación que ofrece el nombre del Señor Yeshua. Mucho cuidado, no deseche el nombre, no acepte imitaciones. Hay personas que les gusta andar bien vestido, que no tiene que ser una camisa de tal marca, porque yo no acepto imitaciones. Los zapatos de tal marca, porque no acepto imitaciones. Colonia, perfumes. Ah, no, tiene que ser el original, yo no acepto imitaciones. Bueno, ojalá también, ojalá no acepte imitaciones de ningún otro nombre con el cual se quiere usurpar el poder, la autoridad divina del Señor Yeshua. En otro video les explicaré el origen del nombre Jesús, Jesucristo, Jehová, y sacado de allí mismo de el diccionario Strong, porque en el diccionario hebreo Strong cada palabra tiene un significado y un valor numérico. Y en el nombre Yeshua, el nombre Yeshua quiere decir salvación. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Ojalá sigan teniendo interés. Ojalá se puedan añadir a este canal, hacerse partícipes de este canal, suscribirse, porque lo vamos a llamar muy pronto la creación, el Israel de Dios. Ya le puse al canal el nombre Yeshua, el nombre. Yeshua, el nombre. @Yeshua, el nombre, así lo encuentra en YouTube. Porque yo no busco mi nombre, no, yo no busco gloria. Mi gloria está con el Señor Yeshua. Esa es la gloria que todo ser humano debe buscar, estar al lado del Señor Yeshua, porque cuando comiencen en este planeta todas las catástrofes, lo que viene va a ser horrible. Que el Señor Yeshua les bendiga. Suscríbase, dele like al canal, apoye y comparta para que su familia logre prepararse y logre entender que el nombre del Señor Yeshua le puede salvar a tiempo, antes de que sea tarde, porque la vida del ser humano, de la raza humana, ya faltan, quiero decirle, la última semana que profetizó el profeta Daniel, 7 años. Estamos a punto de que se firme el tratado y comience el Señor a abrir los sellos del Apocalipsis y comience la gran tribulación. Que el Señor Jesús los bendiga. Shalom, shalom.